Sí, muy buenos días. ¿Cómo Sí, le le va? escucho. Asambleísta, una consulta que se le hago, créame lo que para tenerlo más claro nada más. ¿Usted ya no está en Pachacuti, que está desafiliado o solo se ha separado de la organización política? O capaz que sigue, perdóneme mi desconocimiento. No, yo presenté mi desafiliación días atrás de Pachacuti, hace algunos días, Ya, perfecto. semanas ya, hace Perfecto. semanas atrás. Asambleísta, usted es miembro de la Comisión de Fiscalización que ha enfrentado ahora la inminencia de un juicio político. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para el enjuiciamiento político a Pablo Celi? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿Qué va a pasar con esto de que tuvo cada miembro de la comisión presentar un informe diferente? Me pregunto si tienen que sustentarlo cada uno o cuál es el procedimiento para lograr entenderlo. Buenos días, gracias. Un saludo a la ciudadanía. Entiendo que ya estamos en la entrevista. Claro que sí. Sí, se presentó un informe individual. ¿Y esto por qué? Porque en el plazo de 5 días tenía que haberse presentado el informe de la comisión en conjunto. Eh, Se sesionó la comisión de fiscalización y por la cantidad de trabajo que había que transcribir una serie de versiones, que fueron más de 50 personas, documentos, etcétera, se pidió 5 días adicionales para presentar el informe. Por un error de falta de comunicación a la presidenta de la Asamblea para que nos conceda la prórroga de 5 días, no se presentó el informe de la comisión, es decir, el informe conjunto. A falta de esto, lo que se hizo es, de acuerdo a lo que establece el artículo 82, numeral 2 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, cada uno de los asambleístas, miembros de la comisión, presentamos un informe. ¿Cómo se presenta el informe? En base a la prueba actuada durante todo el proceso del juicio político tramitado en la comisión de fiscalización. Frente a esto, se está haciendo se está haciendo una tormenta en base de agua, licenciado y ciudadanía. Es un error, sí, no hay duda, pero un error que no afecta el trámite del proceso. La misma ley franquea y establece la posibilidad de que si no se ha presentado en el plazo de ley el informe de la comisión, cada asambleísta presente un informe individual, y eso es lo que se hizo, y eso se dio paso el día de ayer, se leyó el informe de cada uno. ¿El Ya. informe en qué se basa? En la prueba actuada dentro de la comisión de fiscalización. Constan las recomendaciones que cada uno hicimos. Ya. Todos en la comisión consideraron procedente el juicio político y la censura Correcto. al exministro. Es lo que pidieron en sus informes. Es lo que hicimos. Rasgarse las vestiduras diciendo de que están salvando el juicio político, culpándole a Fernando Villavicencio de que está obstaculizando con algún interés. Es una mentira más grande. Eso es más falso que un billete de $3. Asambleísta, pero yo no le he preguntado eso, yo no le estoy cuestionando esto, porque realmente ya estamos en otra parte del proceso. La pregunta es si luego de que ustedes ya cada uno pues se leyó cada informe, ustedes los miembros de la comisión que no pueden participar, entiendo, en los debates, no sé qué otra gestión van a hacer en la asamblea. Por ejemplo, usted como asambleísta en este rato independiente, ¿votaría por la censura? ¿Votaría por cuál de las causales? Porque hay 6 causales. Me pregunto si el procedimiento permite votar por 2 o 3 y no por las 6, etcétera, etcétera. Eso es lo que quisiéramos informarnos. Sí, pero permítame, licenciado, lo que pasa es que esto ha traído cola a todo el país y sí es bueno aclarar. Es bueno aclarar que el juicio no se cae por un error. Lamentable, sí, desde luego, pero que no se cae el juicio. Tan no se cae que estamos en un proceso político. Estamos en el juicio. O sea, no se cayó. Lejana alarmamos a la ciudadanía, nos rasgamos las vestiduras, culpándole por un error a Fernando Villavicencio cuando él fue quien lideró este proceso. Más de 50 testimonios, documentos y todo. Hay pruebas suficientes para llamar a juicio político. Se va a someter a votación en la Asamblea Nacional y están los informes de cada uno de los asambleístas y en base a ellos se va a votar. De hecho, el Contralor incumplió sus funciones, no hay duda. No hay acuerdo en todas las 6 causales. Sí, por ejemplo, la una causal. El requisito para comenzar un proceso político es que el funcionario que es llamado a responder en este juicio sea de los que estén en la lista de funcionarios que constan en el
181 de la Constitución, es decir, que sea contralor, que esté en funciones. Si no fuera funcionario público, si no fuera contralor, no cabría el juicio político. Claro, ¿usted está de acuerdo, asambleísta, usted está de acuerdo, por ejemplo, con la causal de la arrogación de funciones o no cree que sea una causal por la cual se deba censurar al doctor Celi, habiendo ya aclarado que se lo puede censurar por otras causales, por 2, 3, por 4 y no por las 6? Sí, me estaba refiriendo justamente a eso. Para calificar el proceso político debe considerarse primero si es que es o no funcionario público. ¿Está en funciones o está dentro del año de que ha cesado sus funciones? Si no es funcionario público, no se podría sancionar. Evidentemente, hubo todo un dilema, todo un problema en cuanto a la designación, una disputa entre el señor Poli y el señor Celi, pero que luego eso fue respaldada su posición, digamos, por el Consejo de Participación Ciudadana y luego por una interpretación de la Corte Constitucional. El señor ha venido actuando horrorosamente mal, obvio. Espeluznante lo que sucedió, fue de terror lo que pasó todos los días en la comisión y veíamos cómo sí existía una trama delincuencial. Por delincuencia organizada, no hay duda alguna que se cumple la causal. En cuanto al contrato que hace con el señor Salcedo, igual, más de 300 o 400 mil dólares para una fiesta. Una persona que ya ha sido glosada anteriormente y que no debían haber hecho un contrato y que supuestamente él no conocía. El señor Celi, bueno, tiene derecho a la defensa, no le voy a criticar hasta la final, es su derecho, pero se siente víctima y perseguido de todo el mundo. Él es inocente, que él no ha hecho absolutamente nada, y en la comisión le preguntamos, ¿cómo se explica que sus propios familiares, que su hermano, que su sobrino, que es funcionario de la Contraloría, vengan y declaren y digan cada una de las cosas que él hacía para desvanecer las glosas, por ejemplo? ¿Cómo había tarifas para eso? Tenían glosas y luego negociaban el desvanecimiento. Entonces, nombramientos de express de 2, 3 días, solo para que los funcionarios vayan a firmar desvanecimiento de glosas y luego volvían a sus puestos. O sea, los que eran parte del grupo o de la estructura delincuencial, porque hay que decir en verdad, o sea, de que se demostró hasta la sociedad que había delincuencia, sí, no hay duda, no hay duda de eso. Familiares, Fiscalía de Estados Unidos, Fiscalía de Ecuador, supuestamente confabulando contra el señor Celi. Absurdo, se demostró, no puede defender, y eso debe ser juzgado y sancionado para sentar un precedente en el país, pero no debemos quedarnos solo en la Contraloría. Ahí vienen las discrepancias con los miembros de la comisión y con el resto de la asamblea. La delincuencia no comienza ni termina con el señor Celi, es mucho antes. La disputa mismo que se da con el señor Poli y Celi es a raíz de la acción de Odebrecht. Eso es claro, a qué gobierno pertenecía, ya lo hemos dicho, no vamos a repetir, pero no debe ser una fiscalización selectiva a la casta, solo a lo que a mí me gusta, o si nombran a alguien, ya nos enojamos. Este rato, si usted me permite, la Asamblea tiene, y tuvo ayer, y al menos sí salvó un poco, la obligación de responderle al país, de luchar en serio contra la corrupción, pero antes que parecer una fiscalización, un juicio contra Celi, era un juicio contra el señor Fernando Villavicencio. Cuando en la comisión actuamos casi todo en unanimidad, todo. Las pruebas aportadas, las decisiones, excepto lo del plazo, fue actuado por unanimidad en la que tiene representación todas las bancadas. Yo pertenecía a Pachacuti, obviamente me retiré, pero teníamos participación todos y se hizo en forma legal, excepto la petición de prórroga que no afecta el juicio. Lo que no hay es un informe conjunto, hay individual y mucho mejor para que cada uno presente las decisiones o peticiones que crea conveniente. Ahí está el criterio de cada uno de los bloques políticos y de las causales que creen que sí amerita que sea sancionado el excontralor. Le saluda Londra Santiago. Hablando de unanimidad, Guadalupe Llori le dijo a usted y a Fernando Villavicencio amargados y les dijo que iba a presentar una queja por violencia política contra ustedes. ¿Qué piensa de esto? Porque ayer, si no me equivoco, también habló sobre este tema, volvió a recalcar que ella ha sufrido violencia política por parte de Fernando Villavicencio y de usted y por el tema de la compra de los vehículos. Es una pena, creo que es una mala estrategia
de la presidenta de la Asamblea y de algunos sectores de la Asamblea. Lo que la elección es, entiendo yo, estar Fernando y descabezarle de la comisión. Amargado no, para nada, para nada. Respetuoso de las funciones del Estado y de la autoridad que se presenta la señora Guadalupe Llori. Recordarle que mi voto permitió que esté en la Asamblea también. Un día antes ella quería ser vicepresidenta de la Asamblea. Y quien habla en la reunión de Pachacuti insistió que debería ser la presidencia que nos merecemos. Porque si no era Salvador Quispe el presidente, eso era innegociable. Y cuando ya no era Salvador, aceptaban la vicepresidencia. Ahí en el bloque, en la reunión de bloque, con el coordinador, dijimos, no, tiene que ser candidata a la presidencia, nos merecemos Pachacuti. No depende de una persona. Pero los valores, la honestidad, la austeridad, no dependen de una condición de mujer o de su origen. Yo en ningún momento, primero, le he acusado de ningún acto de corrupción a la señora Guadalupe Llori. Tampoco hice ninguna afirmación de la compra de vehículos. Yo no sé de dónde saca, está mal asesorada. Lo único que dije y pregunté, ¿qué hay de cierto de la posible compra? ¿Qué tenía que haber dicho ella ante el país? Es falso, no vamos a comprar ningún vehículo, está desinformado, se acabó el asunto. Pero comenzó con una aclaración que ustedes conocen, que el parque automotor está dañado, que tienen que empujar los carros, diciéndonos una serie de cosas, hasta cachudos nos dice en una de sus aclaraciones que hace dos, después hace esta, que le estamos persiguiendo, que no puede comprar un casco porque es indiecita amazónica y cosas. No, para nada, no le hemos dicho eso, absolutamente. Y ella ha confirmado una serie de, se dice y se contradice, pero termina diciendo que sí pensaron comprar. Justamente, que será la pregunta, que hay de cierto que están yendo a comprar, no que compraron. Entonces confirmaron que sí iban a comprar, el precio igual, era necesario. Si era necesario, justifiquen. Claro, ya nos queda claro. Ahora, usted mismo acaba de decir que fue parte de la decisión de que Guadalupe Llori fuera la presidenta de la Asamblea. Y ahora que usted no está en Pachacuti, que ya los discursos también pueden cambiar o tienen más libertad para salirse un poco del discurso de Pachacuti, ¿me puede decir, valorar cómo ha sido la gestión de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea? La ética y la moral no dependen de una bandera política. No depende de eso. Yo no le cuestiono a la compañera, está haciendo un trabajo, es un trabajo muy difícil cambiar la imagen de la Asamblea, 2% que había, pero sí debemos dejar un poco de egos, sentirnos intocables, eso no está bien. O sea, no hay cómo decirle nada, no hay cómo preguntar por qué es violencia política. O sea, si yo denuncio un acto de corrupción, ¿qué pasaría? El hecho de que la compañera sea presidenta de la Asamblea, sea mujer, sea del Oriente, es casual, circunstancial. Si le cuestionamos al expresidente de la Asamblea, sería regionalismo porque es de Los Ríos. O sería violencia también con su nombre. No es violencia, no le hemos dicho absolutamente nada. Una sola pregunta, que nos diga amargados. Bueno, si le causa amargura no comprar los vehículos, ya es asunto de ella. Simplemente desearle de que no haya confrontaciones entre el presidente de la Comisión de Fiscalización y la presidenta de la Asamblea, que tenemos que trabajar en bien del país y que tenemos que luchar en serio contra la corrupción, que esa es nuestra obligación y que para eso nos pagan, y llevar eso, una simple observación de que si va a adquirir unos vehículos, no, que ha caído mal a la ciudadanía en esta época de crisis, lo único que tiene que aclarar, tenemos que bajar los niveles de confrontación que son innecesarios y ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía, dedicar en bien del país, que está esperando mucho de nosotros. No le voy a criticar a la compañera, porque la Asamblea somos 137 legisladores que tenemos que poner todo el esfuerzo para cambiar esa imagen negativa. Gracias. Yo sé que lo puede hacer. Gracias, asambleísta Bruno Segovia, por estos minutitos de su tiempo. Muy amable. Un abrazo, asambleísta. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación.